La noche que fui a visitar a mi amiga y encontré un cuaderno antiguo que reveló un misterio familiar oscuro que nadie se atrevía a contar. Siempre he sido una persona curiosa, especialmente cuando se trataba de la historia de mi familia. Desde pequeña, me fascinaba escuchar las historias que mi abuela contaba sobre sus antepasados, aunque siempre había un tema que parecía estar prohibido: la desaparición de su hermana, Clara, durante la guerra. A medida que crecí, mis preguntas sobre Clara aumentaron, pero mi abuela siempre desviaba el tema, como si el mero hecho de mencionarla invocara algún tipo de mala suerte. Una tarde, decidí visitar a mi amiga Laura, quien había heredado la casa de sus abuelos en un pequeño pueblo donde había crecido. La casa era un antiguo y encantador lugar lleno de historia, y Laura siempre me invitaba a explorar sus tesoros. Mientras buscábamos en el desván, me llamó la atención un viejo baúl cubierto de polvo. Laura, con su habitual entusiasmo, sugirió que lo abriéramos. Dentro del baúl, encontramos una colección de objetos antiguos, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno desgastado. La cubierta del cuaderno estaba hecha de cuero, y aunque estaba un poco rasgado, se veía que había sido cuidado con esmero. Con la emoción de un arqueólogo que descubre un tesoro, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una escritura cuidada, y al leer las primeras líneas, me di cuenta de que pertenecían a Clara. La primera entrada hablaba sobre su vida en la casa antes de la guerra, sus sueños y sus miedos. A medida que leía, una sensación de conexión me envolvía. Clara hablaba sobre su amor por la música y su deseo de ser cantante, pero también mencionaba la creciente tensión en la comunidad debido a la guerra. Las páginas estaban llenas de anhelos, de la vida cotidiana interrumpida por la incertidumbre. Sin embargo, a medida que avanzaba en las páginas, la escritura de Clara se volvía más oscura y temerosa. Hablaba sobre extraños que merodeaban por el pueblo, susurrando rumores sobre una caza de brujas que había comenzado. Describía noches sin dormir, el miedo que se apoderaba de la gente y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Laura, que había estado mirando por encima de mi hombro, se inclinó hacia mí y murmuró: «Nunca supe que Clara había escrito un diario, ¿qué más dice?». La curiosidad nos llevó a seguir leyendo. Cada entrada revelaba más detalles inquietantes sobre la vida de Clara y sus temores. Se volvió claro que había algo más oscuro en juego. En una de las últimas entradas, Clara escribió sobre una reunión secreta que había tenido con algunas amigas en el bosque, donde se habló de la posibilidad de escapar del pueblo. La última entrada era la más alarmante. Clara describía un encuentro aterrador con un grupo de hombres enmascarados que habían irrumpido en la casa una noche, buscando a alguien. Ella sintió que su vida estaba en peligro y decidió esconderse en el bosque. La última línea decía: «Si algo me sucede, por favor, no dejen que mi historia se olvide». Me sentí abrumada por lo que estaba leyendo. Esa noche, Clara había desaparecido sin dejar rastro. La angustia que sentí al comprender que el misterio de su desaparición había estado escondido en aquel cuaderno me dejó sin aliento. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué nadie había hablado de esto? Mientras procesábamos la información, Laura y yo decidimos que teníamos que descubrir la verdad sobre Clara y lo que le había sucedido. No era suficiente con leer las páginas desgastadas, necesitábamos respuestas. Así que, armadas con el cuaderno y un mapa del pueblo, comenzamos a investigar. Nuestra primera parada fue la casa de la abuela de Laura. Su abuela era una mujer mayor que había vivido en el pueblo toda su vida y, por lo tanto, podría tener información sobre Clara. Cuando llegamos, nos recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió al ver el cuaderno en mis manos. Se quedó en silencio, mirándonos con preocupación. «¿De dónde sacaron eso?», preguntó, su voz temblando. A pesar de su incomodidad, le contamos sobre nuestra aventura en el desván y lo que habíamos encontrado. Cuando mencionamos el nombre de Clara, la abuela se mostró reacia a hablar. Su mirada se desvió y dijo que no era el momento adecuado. Sin embargo, noté una chispa de temor en sus ojos. Al ver que no lograríamos obtener más información de la abuela, decidimos investigar el bosque donde Clara había escrito que se había escondido. La noche estaba oscura y llena de misterio, y el sonido de las hojas crujientes bajo nuestros pies resonaba como un eco de las historias de Clara. Caminamos por senderos familiares, pero con una sensación de inquietud. Después de caminar durante un rato, llegamos a un claro donde encontramos lo que parecían ser restos de una vieja fogata. Sin embargo, algo más llamó nuestra atención: un árbol grande y torcido, cuyas ramas parecían extenderse como brazos.
Laura se acercó al árbol y notó algo extraño en el tronco. «Mira esto», dijo, señalando una serie de marcas en la corteza. Parecían formas humanas, como si alguien hubiera dejado una impresión allí. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las palabras de Clara sobre su miedo. «¿Y si nunca volvió de aquí?», pregunté en voz baja. Laura miró a su alrededor, y su expresión se tornó sombría. «No sé, pero debemos seguir buscando. Hay algo más aquí». Con esa determinación, seguimos explorando el área. Después de un tiempo, encontramos una pequeña cueva oculta detrás de un arbusto espeso. La entrada era estrecha, pero decidimos entrar. En el interior, el aire era frío y húmedo. A medida que avanzábamos, nos encontramos con más marcas en las paredes, casi como si alguien hubiera tratado de dejar un mensaje. Fue entonces cuando escuchamos un susurro débil. Era como si alguien estuviera hablando en un tono bajo, casi inaudible. Laura y yo nos miramos, y el miedo se apoderó de nosotros. «¿Escuchaste eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella asintió, y decidimos seguir el sonido. Cuanto más nos adentrábamos en la cueva, más fuerte se volvía el susurro. Era una voz familiar que apenas podía entender, pero que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Al llegar a una pequeña cámara, la voz se detuvo abruptamente. En la oscuridad, noté algo brillante en el suelo. Me agaché y lo recogí. Era un viejo colgante, con la misma forma que una de las joyas que había visto en el cuaderno de Clara. «Esto es de Clara», susurré, sintiendo una conexión inmediata. Mientras sostenía el colgante, una oleada de emociones me invadió. Era como si Clara estuviera tratando de comunicarse conmigo, de contarme su historia. La sensación de que había algo más que debía descubrir me llenó de determinación. Con el colgante en la mano, decidimos salir de la cueva. La noche había caído, y el aire estaba pesado con la sensación de que estábamos cerca de algo importante. Sin embargo, cuando regresamos al claro, un grupo de hombres apareció de la nada, iluminados por antorchas. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, y la tensión en el ambiente se volvió insoportable. «¿Qué hacen aquí?», exigió uno de ellos con voz autoritaria. Laura y yo nos miramos, conscientes de que estábamos en una situación peligrosa. Sin saber qué hacer, decidí hablar. «Estamos buscando a Clara. Sabemos que ella estaba aquí». Los hombres intercambiaron miradas, y el líder pareció vacilar por un momento. «Clara no está aquí. No debe hablarse de ella, váyanse antes de que sea demasiado tarde». Su advertencia nos dejó heladas. Era evidente que había algo oscuro y peligroso relacionado con la desaparición de Clara. Mientras retrocedíamos, una sensación de desesperación nos invadió. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué nadie hablaba de Clara? ¿Y qué significaba la advertencia de aquellos hombres? Con el corazón acelerado, decidimos que era hora de volver a casa y reflexionar sobre lo que habíamos aprendido. Esa noche, mientras intentaba dormir, el colgante de Clara brillaba débilmente en la oscuridad. Sabía que tenía que averiguar más. A la mañana siguiente, volví a la casa de Laura y comenzamos a investigar la historia de Clara más a fondo. Contactamos a otros miembros de la comunidad y revisamos archivos antiguos en la biblioteca local. A medida que reuníamos más información, comenzamos a desenterrar verdades que habían estado ocultas durante décadas. Clara había sido parte de un grupo de mujeres que se oponían a la guerra y sus horrores, y sus desapariciones habían sido silenciadas para proteger la reputación del pueblo. A través de entrevistas y documentos antiguos, comenzamos a reconstruir su historia y a ponerle nombre a los fantasmas que habían atormentado a la familia de Laura durante tanto tiempo. Con cada descubrimiento, la historia de Clara cobraba vida. Se reveló que ella había sido un símbolo de resistencia y valentía en un momento de desesperación. Su deseo de libertad había llevado a un sacrificio que nunca había sido reconocido. Finalmente, decidimos organizar una ceremonia en su honor, invitando a la comunidad a recordar su legado. En la noche de la ceremonia, la atmósfera estaba cargada de emoción. Compartimos la historia de Clara, sus sueños y su lucha, y cómo su vida había sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que hablábamos, noté que algunas de las personas que habían estado en el bosque con nosotros aquella noche se acercaban, con expresiones de arrepentimiento y dolor. Finalmente, uno de ellos se adelantó y, con voz temblorosa, pidió perdón.
Nunca debimos olvidar a Clara. Su memoria nos ha atormentado, pero estamos aquí para corregir nuestro error. La gente se unió, y juntos encendimos velas en memoria de Clara, creando un mar de luces que iluminaban la noche. A partir de ese momento, Clara no solo dejó de ser un recuerdo olvidado, sino que se convirtió en un símbolo de lucha, resistencia y esperanza. Su historia fue contada, no solo en el pueblo, sino también en otras comunidades, inspirando a otros a enfrentar sus propios miedos y a buscar la verdad. Años después, sigo llevando el colgante de Clara conmigo como un recordatorio de que las historias, por más oscuras que sean, merecen ser contadas. El pasado puede ser aterrador y complicado, pero enfrentar la verdad y honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros es un acto de valentía que nos permite sanar y seguir adelante.